Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muy buenos días a todas las personas que me estarán escuchando. Pues desde acá enviamos un cordial saludo para todas aquellas personas que se toman ese tiempo, se toman ese debido momento para poder escuchar con atención esos pequeños audios que hemos estado llegando hasta su corazón a través de esta página de YouTube. Muchas bendiciones, enviamos un cordial saludo a cada una de esas personas en los diversos lugares que nos escuchan, sea dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, donde quiera que ustedes nos escuchen. Así que en esta hermosa hora de la mañana o de este día vamos a proceder como lo que hemos estado aprendiendo, los símbolos de la palabra de Dios y sus beneficios. Ya siempre hemos dicho que el Espíritu Santo revela la palabra de Dios y la inspira de diferentes formas para darnos una enseñanza, para hacernos entender, para simplificar la palabra de Dios para que nosotros entendamos, ¿verdad? Y para compararla, para que aprendamos. Y en este día aprenderemos un poco acerca de la palabra de Dios como luz. Me gustaría dirigirme al Salmo 119 y versículo 105. Creo que para muchos es un versículo muy conocido, incluso creo que se lo sabe de memoria. Y pues vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire cómo dice este Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe, queridos hermanos, que la palabra de Dios es tan importante y es tan vital para que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios? La palabra de Dios es iluminación, es claridad, es conocimiento, es sabiduría, entendimiento, verdad y presencia de Dios. Todo cristiano, absolutamente todo cristiano, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, necesita leer las Escrituras. Necesita leer la palabra de Dios. Creo que nosotros como hijos de Dios, que si usted ya conoce de Cristo o ha escuchado la palabra de Dios, necesita con ligereza darse la tarea de poder escudriñar las Escrituras. E incluso aquellas personas que no conocen de Dios o que dicen creer en Dios, pero no se han tomado la oportunidad de leer las Escrituras, pues los animo a que lo hagan. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, y lo cual está muy bien. Pero no solo se necesita creer en Dios, sino que se necesita conocer a Dios, que es por medio de su palabra. Sé que Dios es un Dios infinito, lo sabemos, por supuesto, lo sabemos absolutamente que Dios es infinito y que nadie, terrenalmente hablando, llegará al conocimiento pleno de Dios mientras estemos en este cuerpo. Pero sí, Dios nos dejó su palabra, estos 66 libros, para que nosotros lo podamos podamos conocer sus atributos, podamos conocer su voluntad. Lo podemos encontrar y conocer a través de su palabra. Y este Salmo de David dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Mire, todos nosotros vivimos, lo sabemos, lo entendemos, vivimos en esta tierra, en este mundo, y vamos caminando día con día. Día con día tomamos decisiones, día con día nos enfrentamos a dificultades, día con día emprendemos algo nuevo, día con día nos enfrentamos a problemas, a momentos difíciles, y día con día nosotros estamos ascendiendo nuevas etapas de la vida, y es necesario y es importante que la palabra de Dios sea esa iluminación a nuestro caminar. Todas las personas, usted nota cómo está la sociedad, cómo está el mundo, cómo está la sociedad hoy en día. ¿Sabe por qué hoy en día la sociedad está como está? Muchas personas dicen,
¿por qué si Dios existe, por qué permite tanta maldad? Y no es porque Dios así lo quiera, simplemente es porque las personas han ignorado el consejo de la palabra de Dios. Muchas personas hoy en día están depravadas, muchas personas hoy en día, cómo se encuentra la sociedad, habiendo violencia, habiendo tanta dificultad, habiendo tanto caos en la tierra. ¿Todo por qué? Por ignorar y desechar el conocimiento de la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando un hombre en su humildad, en su honestidad consigo mismo, en su sinceridad, toma la decisión de hacer la palabra de Dios como una lumbrera, como un foco, como una lámpara para tomar decisiones, es una persona que sabrá regirse por la vida. Es una persona que sabrá tomar decisiones en la vida. Todos, absolutamente nosotros tomamos decisiones en la vida y es tan importante nosotros tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios para tomar decisiones en la vida. ¿Sabes por qué? Porque todas las decisiones que tomamos en la vida, sin el conocimiento de Dios, sin la dirección de la palabra de Dios, al final nos va a traer consecuencias. ¿Sabe cuántos jóvenes hoy en día están tomando decisiones por sus propios instintos, por sus propios deseos, y al final están siendo perjudicados? Muchas personas hoy en día están creyendo ser sabios en su propia opinión y están tomando decisiones. Como lo que dice Proverbios, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y eso es verdad. Muchas veces hay cosas que a nuestro parecer nos parecen bonitos, pero al final nos perjudican. Al final nos traen consecuencias. Y eso es la importancia de nosotros tomar decisiones basados al conocimiento de la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros tomemos decisiones con la iluminación de la palabra de Dios. Porque si no, el día de mañana nosotros vamos a tener esa consecuencia. Entonces dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas a lo que nuestra mente humana, a lo que los amigos, a lo que las personas dicen, a la opinión de las personas, e ignorando la luz que es la palabra de Dios. Ignorando esa lámpara que nos puede iluminar para tomar decisiones. La ignoramos y tomamos el consejo a nuestra propia opinión. Y dice Proverbios 14, decía que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es camino de muerte. Entonces eso no es la voluntad de Dios que a nosotros nos vaya mal por la vida. No es la voluntad de Dios que nosotros fracasemos por la vida. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos perjudicados. No, pero nosotros ignoramos esa luz. Así que, querido hermano, yo te invito a que dejes que la palabra de Dios sea la que te ayude a tomar decisiones en todos los aspectos. Salmos 119, versículo 105 dice que es lámpara y es luz a nuestro camino. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Mire, recordemos algo. Muchas personas están siendo influenciadas por el príncipe de este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, a tomar decisiones. Ejemplo, ¿quién cree usted que influencia a esas personas para que hagan maldad a otras personas? Para que vengan a perjudicarla, haciéndole maldad. ¿Quién cree que hace e impulsa a esas personas para hacerlo? Por supuesto, el príncipe de las tinieblas. ¿Quién cree usted que trae esos pensamientos a las personas para ir a correr al alcoholismo, a las drogas y a otras cosas más? Obviamente que es el príncipe de las tinieblas. Mas sin embargo, nosotros cuando vamos a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que ella es la que nos ilumina para tomar buenas decisiones. Dice que la luz en las tinieblas resplandece.
entonces la palabra de Dios va a resplandecer en nosotros. Recordemos, queridos hermanos, si usted escucha ya este mensaje y ya conoce de Dios, nosotros veníamos atados. Veníamos nosotros ignorantes. Yo venía ignorante de muchas cosas. E incluso hay cosas que todavía necesito por aprender. Pero ¿sabe algo? Que yo he aprendido muchas cosas cuando vine al conocimiento de la palabra de Dios. Yo en una ocasión hice un video donde decía: no te escondas tras de una religión. Porque muchas veces nosotros decimos: yo soy de tal religión, yo soy de tal religión. Pero en realidad vivimos una vida de apariencia. Vivimos una vida de engaño, de mentira. Porque no estamos viviendo lo que decimos. Y no estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y vivíamos por ignorancia. Hay muchas personas que hoy en día están viviendo por ignorancia. En ignorancia. Están practicando ciertas costumbres que en realidad no son correctas. Eso es lo que a Jesús le molestaba. A Jesús le molestaban mucho los fariseos y los saduceos, los escribas, porque ellos implementaban doctrinas de hombres y rechazaban el consejo de la palabra de Dios. En una ocasión Jesús le dice que lo malo no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Que no es pecado no lavarse las manos para comer, porque la maldad no entra por la boca, sino que sale de la boca. Lo que contamina al hombre no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale. Mas sin embargo ellos eran tan estrictos que era pecado para ellos lavarse las manos. Pero hablar mentira, hablar chisme, hablar injusticia, perversidades, para ellos no era pecado. Y Jesús los confronta y le dice que son hipócritas, que son mentirosos. ¿Por qué? Porque para ellos era pecado lavarse las manos y pues no era pecado pues hablar cosas malas. Y ellos habían implementado una serie de consejos, doctrinas de hombre y habían olvidado lo más importante. Y muchas veces de nosotros andamos así también. Andamos muchos hoy en día que a veces practicábamos muchas cosas por ignorancia, porque la luz de Cristo no había resplandecido en mi corazón. ¿Sabe cuántas personas? Incluso en una ocasión un amigo me dice: ¿por qué ustedes llaman a Dios, le llaman Jehová? Dice, él me hacía un montón de preguntas y me hacía un montón de preguntas y él se burlaba y ustedes están locos y que no me decía. Mas sin embargo, nosotros, porque ya conocemos el significado del nombre, por eso es que lo entendemos o lo llamamos así. Entonces hay muchas veces que nosotros practicamos, yo lo digo por experiencia, desde niño aprendí muchas cosas que los aprendí por ignorancia, porque así me lo enseñaron mis padres y así pues lo fui aprendiendo. Cuando en realidad hoy en día me doy cuenta cuál es la realidad de la verdad de la palabra de Dios. Antiguamente pues para mí era un privilegio ir y visitar a los lugares donde habían imágenes, porque así nos enseñó nuestro abuelo, así nos enseñaban nuestros padres. Íbamos hacia un lugar en específico allá por Guatemala, un lugar de Esquipulas, y para nosotros era un privilegio ir y rendir culto a una imagen. Y eso creíamos que era lo correcto. Y eso creíamos que era servir y adorar a Dios. Creíamos que estábamos sirviendo al Todopoderoso. Mas sin embargo, cuando yo vengo al conocimiento de la palabra de Dios en Éxodo, la palabra nos enseña que no nos haremos imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Salmo 115 nos habla también acerca de que Dios es un Dios celoso, que Él no le gusta que nosotros pues hagamos imágenes. Dice la palabra que hay imágenes que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Y entonces Dios condena muchas de esas cosas, de esas prácticas. Hoy en día muchas personas están practicando lo que es la Pascua. Y hoy en día han distorsionado por completo lo que es la Pascua. Hoy en día muchos están buscando el conejo dice que pone unos huevos. Pero en realidad, queridos hermanos, la Pascua tiene una profundidad tan grande que donde Jesucristo fue y padeció en el Calvario por todos nuestros pecados para darnos perdón, salvación y vida eterna. Donde el Cordero en la antigüedad lo mataban, lo entregaban como sacrificio, y Jesucristo se entrega como ese sacrificio puro, santo, agradable delante de Dios para darnos a nosotros perdón,
Pero ¿cómo lo están hoy en día las personas en las escuelas? Hoy en día hacen lamentablemente que esos niños crezcan con esta ignorancia, creyendo que para la Pascua pues es recoger huevos, nada más buscar el huevo de los conejos, nada más. Una simple diversión. Mas sin embargo, eso viene desde la antigüedad. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y cuando la muerte, el ángel de la muerte, pasó por Egipto y trajo maldición Dios al pueblo, ¿verdad? Que no había puesto la sangre del cordero en los linternas de las puertas. Y así hay una serie de cosas que hoy en día la humanidad, lamentablemente por la ignorancia, están practicando muchas cosas. Mas sin embargo, la palabra de Dios es la luz que nos ilumina. La palabra de Dios es el que ilumina nuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que nos enseña qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Eso es lo más importante, hermanos. Cuando ustedes y yo nos acercamos a la palabra de Dios, ella nos enseña lo que sí debemos de hacer, lo que debemos de practicar y lo que debemos de guardar. Es decir, lo que debemos de no practicar, lo que no debemos de hacer. Hay una serie de cosas que Dios nos prohíbe, que está mal, que es pecado, que lo que no debemos de hacer. Y hay cosas que Dios nos manda que nosotros hagamos. Entonces es tan importante. Dice Salmos, aquí estamos en el Salmos 119, que dice que es lumbrera nuestro camino. Salmos 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbran, dice, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es lo que alumbra? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos alumbra a nuestro entendimiento. Cuando veníamos, como le dije hace un momento anterior, veníamos arrastrando tantas cosas que en realidad no eran bíblicas. No eran lo que a Dios le agradaba. Pero la palabra de Dios, la exposición de su palabra, pues ella fue la que nos alumbró. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Mire, este pueblo de sacerdotes, este sacerdocio se había olvidado o había rechazado el conocimiento de la ley de Dios, había rechazado el conocimiento de la palabra de Dios. Y él dice: por cuanto desecharon el conocimiento, dice que yo también lo desecharé. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Ellos desecharon el conocimiento de la palabra de Dios, desecharon la palabra de Dios, y Dios mismo le dice que yo también los echaré del sacerdocio. Mire, queridos hermanos, es tan importante de que ustedes y yo conozcamos la palabra de Dios, conozcamos nuestros derechos, conozcamos lo que Dios dice de nosotros, conozcamos nuestra identidad, conozcamos quiénes somos en Dios, conozcamos también las artimañas del enemigo también, cómo el enemigo viene. Mire, cuando nosotros llegamos a conocer la palabra de Dios, como le dije anteriormente también, no llegaremos al conocimiento pleno mientras estaremos en esta vida, pero al menos llegaremos a conocer muchas cosas que nos ayudarán. El enemigo vendrá con muchas mentiras. Y eso es lo que el enemigo ha usado hoy en día, la ignorancia. Cuando una persona es ignorante, es fácil de engañar. Es como un ejemplo. Usted se da cuenta que un niño de 5 años o de 3 años le pueden dar un billete de $100 o de 100 quetzales, 100 lempiras, donde quiera que se encuentre usted. Le pueden dar un billete de 100. Y fácil, una persona que con un dulce, con un candy, lo puede engañar, le puede decir un montón de cosas y le puede quitar ese billete sin que se dé cuenta y le puede cambiar por un dulce. Y así mismo es el enemigo con nosotros, ¿sabe? Muchas veces nosotros somos engañados fácilmente, fácil somos engañados porque no conocemos la palabra de Dios. Mucha gente está siendo engañada fácilmente por no conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Satanás dice que él es mentiroso y padre de mentira.
Y él es engañador. Dice que un engaño, dice que es una mentira disfrazada de verdad. Un engaño es cuando Satanás usa una mentira bien disfrazada, bien camuflajeada de verdad. Lo presenta bien camuflajeada como verdad, pero en realidad es una mentira. Y así muchas personas están siendo engañadas. Muchas personas están siendo engañadas hoy en día por el desconocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, vamos a saber discernir de dónde vienen las invitaciones. Yo te pregunto, ¿todas las invitaciones, las decisiones que estás tomando vienen del corazón de Dios? ¿O vienen de tus deseos? ¿O vienen de tus impulsos? ¿O vienen de lo que la sociedad está impulsando a hacerte? Entonces es importante conocer de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice que la palabra de Dios dice que es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice que es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La palabra de Dios es el que nos hace a nosotros sagaces. Una persona sagaz es una persona que logra entender muchas cosas. No simple. Un simple es una persona que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Un simple es cuando una persona lo puede engañar fácilmente. Un simple es una persona que no tiene fundamento, que no tiene conocimiento, que no sabe la palabra, y cualquier mentira que le pueden decir disfrazada de verdad, lo cree. Mas sin embargo, una persona sagaz es una persona que sabe, que entiende, que conoce. Y dice que la palabra es el que nos da inteligencia y nos da cordura, que aumenta el saber. Yo le invito a que usted conozca de la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra como luz. Y otro versículo más que quisiera dejarle acá es Efesios 1:18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Me encanta Jesús, que Jesús en una ocasión va camino de Emaús y van caminando dos de sus discípulos y Jesús va con ellos. Y ellos van platicando acerca de lo que pasó días anteriores, que había muerto el Mesías, que había muerto Jesús. Y ellos no se habían dado cuenta, no se habían percatado que Jesús caminaba con ellos. Y dice la palabra que cuando Jesús les abrió el entendimiento, supieron entender que era Jesús. Entonces, ¿cuál es la única fuente que nos abre los ojos del entendimiento? Es la palabra de Dios. La única que tiene la potestad, la capacidad de abrirnos el entendimiento para entender y ver las cosas como la ve Dios, es la palabra de Dios. Es la única fuente que nos puede abrir los ojos del entendimiento. ¿Sabe por qué? Dice la palabra también que el príncipe de este mundo ha cegado los ojos del entendimiento para que no les resplandezca el evangelio. Hay mucha gente que tiene el entendimiento ciego porque Satanás ha cegado sus ojos del entendimiento, y para ellos es locura buscar de Dios. Para ellos es locura vivir en santidad. Para ellos es locura pues que usted se congregue, que usted ame a Dios, que usted ore, que usted ayune, que usted clame. Y muchas cosas son locura para unos, como lo era para mí antes. Para mí era locura que ir a la iglesia antes. Cuando nosotros pasábamos enfrente de la iglesia, cuando íbamos a las fiestas, yo me presionaba y decía, y estos están locos en la noche. Estaban cantando, estaban aplaudiendo los hermanos. Cuando íbamos a la fiesta, nosotros íbamos a la fiesta de la feria patronal, que ya se hacía una feria patronal, y nosotros pasábamos enfrente de la iglesia y pues nos burlábamos. Yo al menos era una de esas personas que me reía y decían, esa gente están loca, están aplaudiendo, están allí, decía yo, porque estaba ciego espiritualmente.
Vivía en el pecado, me deleitaba en las cosas terrenales del mundo del pecado y yo creía estar bien. Pero una vez que vine al conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo me convenció de mi pecado, de mi maldad. Y Él me alumbró los ojos del entendimiento y me sigue cada día alumbrando los ojos del entendimiento para entender las Escrituras. Me sigue alumbrando cada día los ojos del entendimiento para entender lo que Dios quiere hacer. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Hermanos, yo le invito a que usted se tome su tiempo de escudriñar las Escrituras y le doy un consejo. Cada vez que usted lea y ore, dígale, Espíritu Santo, ábreme los ojos del entendimiento. Padre, ábreme los ojos del entendimiento para conocerte. ¿Ha visto usted personas, o quizás ha sido su caso de usted, que se dice, no hombre, yo leo, pero no entiendo nada? Es normal, no se preocupe. A mí me pasaba antes. Y pedí a Dios con todo mi corazón que me abriera los ojos del entendimiento. Y hoy en día le doy gracias a Dios que entiendo muchas cosas más y hay muchas cosas por entender y que le sigo pidiendo a Dios, sígueme abriendo el entendimiento, sigo estudiando, sigo leyendo, sigo aprendiendo también de otras personas. Sigo aprendiendo de otras personas y sigo conociendo más. Porque la palabra es luz, queridos hermanos. Naturalmente, cuando una persona camina en oscuridad, sin un foco, sin una lumbrera, fácilmente se cae. Fácilmente tropieza, fácilmente puede ir al abismo. En nuestros países caminábamos en unos caminos donde no había luz y era tan vital llevar luz, porque si no llevábamos luz, pues era imposible llegar y comunicarnos con la otra aldea. Y cuando no llevábamos luz era muy difícil caminar, pero cuando hay luz es más fácil caminar. Así que en la vida es tan importante el conocimiento, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra para tomar buenas decisiones. Así que este es el mensaje de este día. Tome en cuenta la palabra de Dios. Léala, aprenda. Aprende de la palabra de Dios, aprende de otros hombres de Dios también. Escudriñe la palabra. Ya no podemos tomar decisiones basado en nuestras emociones, basado a nuestras buenas intenciones o basado a la sociedad. No, tome decisiones y camine con la lumbrera de Cristo. Camine con la lumbrera del Espíritu Santo y le aseguro que su vida será totalmente diferente. Así que muchas bendiciones. Espero en Dios de que sean de bendición todos estos audios, sean de bendición todos estos pequeños videos que dejamos en su corazón. Y deje su comentario también desde dónde nos está escuchando. Muchas bendiciones, que el Todopoderoso los bendiga y hasta la próxima. Muchas bendiciones.